Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean ustedes bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Voces que forman una generación. El día de hoy vamos a hablar de algo que usamos todos los días, pero que pocas veces pensamos en proteger, nuestra vida digital. Así que el día de hoy presten mucha atención porque vamos a estar hablando de este tema muy importante para cada uno de nosotros. Proteger nuestra identidad digital. Vamos a ver cómo podemos nosotros tener de pronto un modo seguro activado. Y en esta mañana contamos con la presencia del ingeniero Luis Vallejo. Él cuenta con una maestría en seguridad informática y trabaja específicamente en esto, en el tema de protección de datos personales. Luis, bienvenidos. Gracias por haber aceptado esta invitación. Un gusto tenerlo con nosotros. El gusto es mío, Ángela, y muchas gracias por la invitación a ti y a Voces que forman una generación. Ok, vamos a dar inicio. Una pregunta, ingeniero. ¿Cuál es la importancia de la tecnología? Sabemos que la tecnología es algo que ya lo venimos viviendo hace muchos años, ¿verdad? Pero ahora tenemos un aceleramiento y mucho más conocimiento y hay muchos avances. Pero en torno a todo aquello, ¿cuál es la importancia como tal en la actualidad? Ángela, primero es importante reconocer que de momento nuestro teléfono celular y nuestro computador es el centro de nuestras actividades diarias. Con nuestro teléfono celular nosotros estamos continuamente trabajando, realizamos compras en línea, estamos constantemente publicando información en redes sociales. Y esta información personal tiene mucho valor para muchas personas, ¿verdad? Hacemos transacciones médicas también. Y así como protegemos nuestra casa, como protegemos nuestro dinero, nuestros documentos, debemos ser conscientes que también debemos proteger nuestra información personal. Claro que sí. De hecho, en ocasiones nosotros, ¿verdad? Cuando descargamos una aplicación, normalmente suele decir lo siguiente: aceptar términos y condiciones. Cuando yo acepto esos términos y condiciones, ¿implica algún riesgo? Por supuesto, actualmente en el Ecuador existe una ley orgánica de protección de datos personales que obliga tanto a las empresas como a los sitios web a poder comunicar a todos sus usuarios qué hacen estos sitios web o estas empresas con sus datos personales, para qué serán usados, a quién serán trasladados y con qué finalidades serán utilizados estos datos personales. Por eso, cuando ingresamos a un nuevo sitio web o a un sitio web en particular, el sitio nos pregunta si estamos de acuerdo con el tratamiento de datos personales. Para muchos de nosotros no es más allá de un clic y aceptar, pero en ese momento nosotros estamos dando permisos importantes a una aplicación o a un sitio web para que con estos datos personales puedan hacer actividades que estén por sobre el servicio que yo requerí de ellos. Tengamos en Ok. cuenta que actualmente la tecnología cumple un rol muy importante en nuestra vida. Como les decía, los smartphones son el centro de nuestra vida digital. Nosotros movemos la economía desde nuestro teléfono, realizamos pagos móviles actualmente. Se mueve mucho dinero a través de aplicaciones móviles de dinero. Exacto. Los jóvenes van a la educación, se educan nuestros jóvenes mediante aplicaciones móviles o nuestro teléfono celular. Existen también procedimientos de telemedicina, podemos movilizarnos con nuestro teléfono celular, utilizar las ubicaciones, ¿verdad? Y también utilizamos las redes sociales como un motor de nuestra sociedad. Eso hace que las tecnologías de la información vengan para quedarse y así como están para quedarse y evolucionar, también los riesgos asociados a las mismas, ¿no? Riesgos que tienen mucho que ver con los jóvenes que, si bien vienen en un proceso evolutivo con la tecnología, quizá no tengan la valoración del riesgo necesaria para poder utilizar estas tecnologías de una manera más consciente. Pero también Exacto. los adultos estamos expuestos porque muchos de los adultos no tenemos la información necesaria y por la misma razón también podemos caer en estas trampas. Cuando hablamos que nosotros estamos expuestos, exactamente cuáles son los riesgos más comunes que nosotros podemos tener por el uso indebido del Internet, en este caso. Perfecto. Contextualicemos a la ciberseguridad como, pensemos en algo, pensemos a la ciberseguridad como las llaves de nuestra casa, ¿verdad? Pensemos en algo, pensemos a nuestro celular como si fuese nuestra casa,
¿verdad? A nuestra casa nosotros siempre le vamos a poner seguro porque dentro de nuestra casa están nuestros muebles, están nuestras cosas personales. Exacto. Lo mismo ocurre en nuestro teléfono celular, están nuestras fotografías, mensajes, transacciones de dinero. Así como a nuestra casa le ponemos llave, a nuestro celular debemos ponerle una contraseña, ¿verdad? Ujú. Así como a nuestra casa le podemos poner una alarma, a nuestro celular deberíamos poner un doble factor de autenticación. Ok. Así como en nuestra casa no debemos abrirle la puerta a extraños, en nuestro celular no deberíamos confiar en mensajes de terceros, ¿verdad? Claro, porque básicamente en ocasiones llegan mensajes como por decirlo, ingresa este link y vas a obtener beneficios gratuitos Es correcto. o mucho se ha manejado y aquí en Ecuador y alertan mucho sobre eso, sobre las estafas masivas que ingresó, bueno, dice, ay, mira, un bono. Y obviamente, ¿quién no quisiera que le caigan 100 dolaritos? Pues no, Así es, seamos sinceros. así es. Entonces aceptan y llenan sus datos y luego resulta que le vaciaron la cuenta del banco o cualquier situación y dice, pero y a veces uno dice, no, pero es cuestión del banco, pero tenemos nosotros que también autoeducarnos Lo que en la actualidad. Lo que tú dices es muy, muy importante y parte de algo que se llama nuestra identidad digital. ¿Qué información estamos compartiendo en Internet, verdad? La identidad digital viene a ser un conjunto de información que existe de nosotros en Internet. Qué publicamos, dónde trabajamos, cuál es nuestro número de teléfono, dónde nos vamos a pasear, eh, qué compras realizamos, ¿verdad? ¿Qué búsquedas hicimos en Internet? No solo es utilizar Instagram, Facebook, TikTok, es todo el conjunto de Internet. Esta información es utilizada por los atacantes justamente para poder realizar robos a nuestra información, robos a nuestras cuentas bancarias. La exposición de nuestra identidad digital es es el primer paso para que terceros conozcan de nosotros y en consecuencia puedan estafarnos. Hay un término muy importante, o uno de los peligros más importantes en Internet, se le denomina phishing. Es un término asociado a la manipulación digital, justamente porque nosotros entregamos mucha información en Internet y esta sobreinformación en Internet, un atacante la utiliza para, mediante técnicas de ingeniería social, Ujú. podernos confundir con mensajes que pueden sonar verdaderos, pero que en la práctica son falsos. Seguramente a ti alguna vez te llegó algún mensaje de una promoción, ¿no es cierto? O de que nuestra cuenta del banco ha sido bloqueada, Claro. ¿verdad? Nos ha llegado información. De hecho, en una ocasión a mi mamá le llegó un correo que del banco X tenía que retirar tal cosa, pero ni siquiera tenía cuenta. Mira, Entonces, algo muy importante, y es que de lo poco que sé, ¿cómo nosotros podemos reconocer, ingeniero? Digamos, cuando es algo oficial, digamos, hay un HTT, ¿cómo es? HTTPS. ¿Ya? ¿Eso ahí es algo 100% confiable o realmente no? En realidad existen varias características que nosotros debemos utilizar para poder identificar un correo electrónico malicioso. ¿Ejemplos? Una de ellas, por ejemplo, primero validar al remitente. Ok. Van a pasar unas láminas que te van a dar un poco más de información, justamente para que podamos describir cuáles son las técnicas para identificar estos correos, pero de manera general deberíamos basarnos siempre en el remitente, ver que después del arroba efectivamente sea el remitente el que nos envía el correo. Por ejemplo, te voy a comentar de un caso que tuve en algún trabajo en el que estuve yo participando. Se hizo un correo fraudulento de una empresa de seguros. La empresa de seguros te enviaba su correo electrónico, era el nombre del colaborador, @seguros X, ¿verdad? Pero un atacante compró un dominio que se llamaba Seguro X. Le faltaba una S. Oh. Y mediante el robo de datos personales de clientes de esta aseguradora, eh, el atacante utilizó este dominio, luisvallejo@segurosx, para enviar ofertas de publicidad a otras personas. Muchos de ellos cayeron
justamente porque no nos fijamos en el remitente. Quizá una letra haga la diferencia, ¿verdad? Exacto. En otras ocasiones es importante también identificar técnicas de ingeniería social, como te había comentado. La ingeniería social viene a ser técnicas de manipulación para que nosotros podamos dar información. Por ejemplo, que nuestra cuenta se ha bloqueado, que hemos ganado ganado algún premio, hemos ganado algún sorteo. Esas son técnicas de ingeniería social que lo que buscan justamente es llamar nuestra atención, Exacto. hacer que demos un clic, hacer que ingresemos información. La curiosidad, dijo uno, la Exactamente. curiosidad. Entonces, como ves, más allá de tener el antivirus más robusto instalado, más allá de tener la red de comunicaciones más cifrada, más robusta, quizá hay componentes personales en los que deberíamos nosotros profundizar, como por ejemplo esto, evitar que eh, el momento en el que nos llegue un correo electrónico o un mensaje de texto, nosotros podamos identificar de manera oportuna. Otra recomendación, justamente cuando tengamos o hayamos recibido este tipo de mensajes, es que nunca entreguemos información. Es importante que todos sepamos que ningún banco, ninguna cooperativa, ni ninguna empresa de seguros está autorizada a solicitarte mediante una llamada, mediante un correo electrónico, mediante una comunicación por WhatsApp, datos como usuarios y contraseñas a sus servicios digitales. Es, por decirlo así, prohibido. Perfecto. En el Trascámaras yo le comentaba que más o menos en el mes de mayo me llegaron en 2 ocasiones a mí mensajes diciendo que tenía que validar un código de Facebook, Así es. ¿verdad? Entonces usted me comentaba que para que me llegue ese código, presten mucha atención a lo que el ingeniero les va a indicar en este momento. Sí, lo que tú me habías comentado es que identificaste que posiblemente alguien quería entrar a tu cuenta de Facebook, ¿verdad? Y Facebook te comentó o te hizo un aviso primero de que alguien quiere ingresar a tu cuenta de Facebook y para ingresar esta persona necesita un código de seguridad adicional al de la Que ya me había contraseña. sido enviado, exactamente. Exactamente. Es importante que conozcamos que en la actualidad romper una contraseña es algo muy simple. Para alguien que tenga conocimientos tecnológicos, mediante el uso de alguna herramienta, romper o descubrir una contraseña es muy simple. Sobre todo que en la mayoría de los casos las contraseñas son Luis 12345, Ecuador 3210, ¿verdad? Romper ese tipo de contraseñas para un atacante es muy fácil. Por eso en la actualidad existe un concepto que se llama doble factor de autenticación. ¿Por qué? Porque una contraseña por sí sola ya no es segura. Okay. Cuentas como Facebook, Instagram, TikTok y demás herramientas, Gmail, Hotmail, ahora no solo te piden, sino te exigen que aparte de tener una contraseña, configures un doble factor. Configures un número de teléfono para que ahí te llegue un mensaje, un correo electrónico para que ahí te llegue un mensaje, ¿verdad? De tal forma que si yo conozco tu contraseña y quiero robar tu cuenta, el momento en el que ya conozca tu contraseña, no pueda robarla porque me falta ese dato adicional, que es el factor de autenticación adicional, que es el código que le llegó al dueño de la cuenta. Ok, perfecto. Mire, es importante conocer todo esto para no ser vulnerables o no ser vulnerados, ya sea en nuestras redes sociales, en todo lo pues, que nosotros podemos tener. Así es. Hay la opción de pronto que, no sé, me invento ahorita, que yo tenga mi teléfono aquí y que pueda ver algo en el ambiente y que pueda extraer mis datos. ¿Podría ser posible? Mira, por supuesto, si recordamos, o creo que para muchos de nosotros va a ser muy familiar la aplicación Magis TV. Sí. Actualmente ya no tiene ese nombre, pero hace algunos años, no muchos, Magis TV, cuando tú te la descargabas de un sitio web, porque no la puedes descargar de una tienda como Apple Store o las tiendas de Google Store, tú te la tienes que descargar de un sitio distinto, ¿verdad? Primero porque la aplicación no tiene los controles de seguridad necesarios y por eso no está en una tienda, digamos, aprobada por Google o por Apple para que se descargue esta aplicación. Cuando tú te la descargabas y la instalabas en tu teléfono, la aplicación te obligaba a que tú le des permisos para que la aplicación use el micrófono, la cámara, el GPS,
¿verdad? El micrófono, de tal forma que cuando tú la estabas utilizando y viendo de pronto un partido en internet, la televisión, mediante esta aplicación, la aplicación constantemente estaba enviando información de ti. Oh, Información como dónde vives, por la ubicación que tienes del GPS, cuáles son tus hábitos de usabilidad del teléfono, cuánto tiempo estás con el teléfono. wow. En algunos casos podía capturar mediante el micrófono la información, enviaba fotografías. En Estados Unidos, esta aplicación, los dueños de esta aplicación estuvieron bajo muchas demandas justamente porque esta aplicación robaba y capturaba información en tiempo real. Y esta es una de muchas aplicaciones que las podemos encontrar en Internet y que tienen esa función. Y bueno, ellos hacen esto y venden nuestra información. La información puede ser utilizada de muchas maneras. Una, para poder vender bases de datos a terceros que Ok, requieran esta información. Y por otro lado, también esta información es útil justamente para poder vulnerar redes sociales, páginas y después podernos extorsionar. ¿Verdad? exacto. Hay conceptos también dentro de la ciberseguridad como la sextorsión, que una vez que yo he podido capturar tu teléfono celular o mediante la manipulación de la ingeniería social he podido obtener fotos íntimas de alguien, el siguiente paso es extorsionarlos, pidiendo de pronto dinero para no publicar esas fotos, Exacto. ¿no es cierto? O en algunos casos haciéndolas públicas, generando impactos emocionales dentro de las personas que se ven involucradas. Claro que sí. De hecho, escuché un caso, creo, si no me equivoco, en Argentina. Había un grupo de WhatsApp donde muchas chicas ingresaron y luego esta persona que estaba detrás de este grupo, el encargado, por decirlo como que el administrador, les pedía fotos. Entonces, que si no me envías las fotos, y cometemos un error gravísimo, que usted lo mencionaba anteriormente, ingeniero, y es que en nuestras redes sociales es como que si no publico dónde voy, donde estoy comiendo, es como que si no lo hubiera hecho. Y cometemos ese grave error, ¿verdad? Así Porque es. a través de esa información, en ocasiones muchas personas se han ido de viaje y publican, y luego cuando llegaron su casa fue saqueada, no Así encontraron es. nada. Y esas situaciones, incluso información de nuestros hijos. Uno normalmente el primer día de clases, la emoción, publica foto y manda ahí donde está estudiando el niño, horario que sale, a qué hora sale uno de la casa. Y todo eso lo pueden utilizar obviamente las personas que quieren dañar, ¿no? Por decirlo así. Y somos nosotros mismos los responsables de aquello. En este caso, ¿cómo nosotros podemos tomar acciones simples para protegernos? Mira, lo que tú comentas es muy, muy importante y creo que es parte fundamental o base de esta conversación, que es la identidad digital. Justamente como tú lo expones, es qué tanto hacemos nosotros en Internet. Si puedes ver de momento la lámina que estoy publicándola en este momento, Sí. vemos a Lucas, un niño de 16 años Ujú. que tiene su cuenta en Facebook. Sabemos en qué colegio estudia, sabemos de qué ciudad es, sabemos cuál es su cuenta en alguna red social, sabemos Wow. su número de teléfono, sabemos que el domingo se fue a Manta con sus padres, sabemos que le gusta jugar hasta tal hora en el parque, sabemos que él es una persona que juega juegos en línea, ¿verdad? Sabemos cuándo es su cumpleaños. Mira, nos dice que él no va a estar en casa tal día. Es decir, nosotros a veces utilizamos las redes sociales sin darnos cuenta de los peligros y la exposición de información que podemos tener sobre eso, Exacto. ¿verdad? Eh, Importante que la información que nosotros colocamos en Internet, por mucho que yo la dé de baja, nunca se va a borrar, siempre va a quedar ahí, ¿verdad? Y sin querer estamos dando más información de la que imaginamos. Como ves en este ejemplo que estoy colocando, un atacante puede utilizar toda esa información para poder gestar algún tipo de riesgo contra Lucas o su familia. Tengo mucha información de él, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos cuidar? Justamente importante, cuidando nuestra identidad digital. Lo más importante es saber qué publicamos, cuándo publicamos, a quién se lo publicamos, quién puede ver esta información, ¿no es Claro, cierto? porque, perdona, hay aplicaciones de las cuales nosotros usamos
y ahí sale privacidad. Así es. ¿Quiénes pueden ver lo que yo publico? Todo el mundo, familiares directos o ciertos tipos de amigos. Justamente. Nos da la opción. Y importante saber que estas opciones de configurarlas con criterios de privacidad son relativamente nuevos, tanto en Facebook o en las redes sociales. Claro. Hablo de relativamente nuevos hace no más allá de 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que justamente nosotros, usuarios de las redes sociales, exponemos mucha información, ¿verdad? Mi recomendación es que ingresemos a todas nuestras redes sociales que tengamos habilitadas. Todas estas redes sociales tienen esa característica y podemos habilitar nuestra cuenta como privada. ¿Qué quiere decir esto? Que solo las personas a las que yo he aceptado dentro de mi círculo social pueden ver y pueden acceder a la información. que uno Algo publica. que no está de más también es de pronto cada cierto tiempo, cada temporada, poder revisar qué personas nos siguen y hacer algún tipo de filtrado de información, justamente para garantizar que las personas que están accediendo a estos detalles son las personas a las que yo les he concedido permiso. Otra recomendación muy importante es que de pronto deshabilitemos las configuraciones de ubicación de las aplicaciones, que no estén enviando continuamente dónde estamos. Exacto. ¿Verdad? Sí. No estemos enviando continuamente dónde nos estamos dirigiendo, ¿verdad? De ser necesario, con personas que no conocemos o que no son parte de nuestros círculos sociales, habilitar mensajes privados para que justamente estos mensajes se los vea como tal, ¿no es cierto? No accedan a otras conversaciones. Y bueno, evitar que personas externas de pronto nos estén etiquetando, también es muy importante. Alguien que no me conoce me etiqueta, de tal forma yo accedo a esa etiqueta, veo quién es y en esa conversación podemos estar entregando información que quizá no es necesario exponerla. Claro, ¿Verdad? hay algo que normalmente pasa. Ejemplo, nosotros ahorita podemos estar hablando de perritos, me invento. Y usted de pronto va a Facebook, le sale perritos. Va a Instagram. ¿Por qué sucede eso? Mira, en las tecnologías de la información y en el uso del Internet hay un componente técnico que se llama cookie. La traducción es una galleta, ¿verdad? Cuando tú accedes al Google, por ejemplo, y Sí. buscas ropa de niño o buscas banco, accedes al banco, colocas tu usuario y contraseña y te aparece, ¿quieres guardar tu usuario y contraseña? Ajá. O buscaste ropa de niño. Toda esa información en el navegador de tu teléfono celular o de tu computador se guarda en un archivo que se denomina cookie. Este archivo, la próxima vez que tú vayas a abrir el navegador de tu celular o de tu página web, ya sabe que te gusta, ¿verdad? Entonces, en las búsquedas va a tratar de incluir esos detalles adicionales o va a autocompletar algo que tú ya le habías dicho que sí, como por ejemplo un usuario y contraseña. Oh, ¿Verdad? perfecto. Entonces, en ese sentido, lo más importante es que nosotros eliminemos las cookies y los historiales del navegador. Algo muy sencillo, ingresamos a la configuración del navegador, ya sea desde nuestro computador o desde nuestro teléfono celular, y lo que hacemos es ingresar a configuraciones, nos va a aparecer eliminar historial y cookies, simplemente lo hacemos, depende de mis sugerencias que lo hagamos al menos una vez por mes. ¿Por qué? Porque como te digo, toda esa información que tú comentas de búsquedas, preguntas, a compras que realizaste, se queda registrado en Internet, ¿verdad? Y el atacante puede capturar esa cookie para saber cuáles son tus gustos, por dónde ingresar a de pronto utilizar una técnica de ingeniería social para robarte algo de una forma más elaborada. Exacto. También tenemos en este caso nuestros niños. Digamos, nuestros niños en la actualidad hay muchos juegos en línea en las cuales pues he escuchado que sabemos que no todos los que están detrás de una pantalla son precisamente niños. Así Hay es. adultos que Así están es. usando estos espacios para también tener contacto con ellos y en ocasiones se dan citas, ¿Cómo los padres podrían de pronto, existe alguna forma
alguna señal de alerta o alguna alarma que nos ayude a nosotros los padres para identificarlos? ¿Cómo podría ser? Por supuesto, y vuelvo a insistir, esto es parte de la identidad digital, ¿no es cierto? Ya. Nuestra identidad digital está continuamente en riesgo. Uno de estos riesgos también es el grooming, es un término anglosajón asociado a cuando un adulto se hace pasar por otra persona. Exacto. Pues la identidad digital de alguien puede ser oculta en Internet y una persona se puede hacer pasar por un joven, sobre todo en plataformas actuales donde nuestros jóvenes están continuamente jugando videojuegos. Eh, las personas adultas se aprovechan de estos espacios para poder engañar o manipular a nuestros chicos y en función de eso poderlos convertir esas conversaciones de pronto en actividades de sexualización, solicitar información íntima. Exacto. ¿Cómo nosotros podemos empezar a identificar que esto ocurre? Primero, controlar el uso de Internet de nuestros jóvenes es fundamental, el tiempo que damos para que nuestros jóvenes usen el Internet. Yo soy muy consciente de que más allá de la tecnología evolutiva que tenemos, es importante mejorar la calidad educativa y el uso consciente de estas tecnologías por parte de nuestros chicos. En la actualidad, nuestros jóvenes se aíslan al uso de las tecnologías y nosotros como padres quedamos un poco aislados de ese control. Claro. Creo que es momento de retomar ese control. Ahora, de manera general, lo que yo quiero comentarte, si bien hemos hablado de la identidad digital, de los riesgos que se exponen en Internet, para mí hay 3 claves fundamentales que debemos aplicar para poder medianamente evitar estos riesgos, ¿sí? Yo considero que aplicando estos 3 criterios podemos mejorar nuestra calidad de seguridad en Internet, pero esto no quiere decir que nuestra exposición de riesgo se haya eliminado, ¿verdad? Claro. ¿Y cuáles son esos? Mira, uno de los controles de seguridad para mí más fundamentales es que tengamos contraseñas seguras. Primero, dejemos de utilizar contraseñas simples, colocar de pronto nuestras fechas de nacimiento, el nombre de mi perro, el nombre, utilizar la misma contraseña en todos los lugares, todo el tiempo. Una contraseña ¿verdad? Universal, O literalmente. utilizar contraseñas como 1, 2, 3, 4, 5. Una buena contraseña debería tener al menos 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, al menos una letra minúscula, al menos un carácter especial, ¿verdad? Okay. Yo voy a colocar una lámina para que ustedes puedan ver cómo es una contraseña robusta. La contraseña es me gusta el fútbol, una contraseña que yo la puedo recordar, donde existen mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números, y que difícilmente va a ser descubierta por un atacante o va a poder demorarse más en que sea descubierta. Okay. Esa es mi primera recomendación de cara a las contraseñas y en el caso que veas que esté habilitado o el servicio te lo disponga, habilitar un doble factor de autenticación. ¿Qué hará eso? Que con una contraseña robusta y un doble factor de autenticación, el control de acceso a nuestras herramientas sea mucho más difícil, o sea, los controles de acceso sean mucho más difíciles para que un atacante pueda aprovecharse, ¿verdad? Esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es configuremos características de privacidad en nuestros navegadores y en nuestros celulares. Evitemos que muchas personas accedan a nuestras redes sociales, realicemos un filtrado consciente de quién nos sigue, qué publicamos en Internet, hacia quién estamos exponiendo esa información, ¿verdad? Eso me parece clave. Y pues nuestra tercera recomendación es tener mucho cuidado con las técnicas de ingeniería social. No todo lo que está en Internet es verdadero, ¿verdad? No todas las promociones son verdaderas. Nadie te regala dinero por hacer clic en una aplicación. Así es. ¿Verdad?
Y de manera general, como decía al inicio, la ciberseguridad no está asociada a tener componentes tecnológicos o pagar por el antivirus más caro, Ujú. sino en tener un poco más de conciencia en cómo usamos el Internet, ¿verdad? Así es. Bueno, ingeniero, yo estoy muy agradecida por este tiempo. Yo creo que es un tiempo muy gratificante y de mucho aprendizaje también, por cosas que nosotros desconocemos y es importante que nosotros nos autoeduquemos, como lo dijimos en el principio. Entonces, yo creo que después de esta charla corta, podemos decir que vamos a tener nuestro modo seguro activado. Muchísimas gracias, Ángela, por el espacio. Espero haya sido de mucha ayuda para todos ustedes y pues alegre de formar parte de esta conversación. Esto ha sido nuestro segundo capítulo, segundo episodio de Voces que forman una generación. Nos vemos en un próximo capítulo. Bendiciones.